Hola estudiantes de un curso de milagros, espero que estén teniendo hoy un excelente día de estudio y de perdón. Hoy vamos a hablar sobre el esfuerzo. El esfuerzo me parece un tema importantísimo para tener en cuenta en esta lista de reproducción porque el esfuerzo está muy ligado a la toma de decisión. Entonces, no podría faltar en esta lista de reproducción que tiene el objetivo de que tú no te pierdas, olvides o apartes de tu poder de elegir, tu poder de elección o de decisión, con el cual podemos llevar a cabo el perdón que nos trae Jesús. De manera que vamos a hablar del esfuerzo. Esta característica, esta resolución de la mente, tiene la característica de que es muy masculina, muy de carácter masculino o de tono masculino, ¿no? Un color masculino. El esforzarse, ¿no? El hombre trabajador que está esforzándose por alcanzar un logro, una meta. Y esto suele causar repelús en ciertos grados de percepción o niveles de conciencia y en ciertos enfoques que se apartan del perdón del curso, aunque se intenten respaldar en el marco teórico del curso. Enfoques en los cuales uno simplemente debe mantenerse o retornar o dejarse caer o dejarse entrar en contacto con el devenir de las facultades como la conciencia o del devenir del entorno, ¿no? Esto es lo que yo llamo enfoques concienciales o de permisividad total sin rechazo. El esfuerzo suele ser rechazado en estos enfoques, en estas vías, por ese carácter, porque en estas vías como tampoco hay que hacer y el esfuerzo lo que marca es algo que hay que hacer. Hay que invertir en algo, invertir de uno mismo en algo. En el curso, en la práctica del perdón, el esfuerzo yo veo que se manifiesta de tres maneras. En el esfuerzo de dejar de buscar tú mismo la salvación. Es decir, en buscar en distracciones, en buscarte el dinero, en buscarte la novia o en buscar mantener la relación bien con la novia o en mejorarla. Todas estas cosas, tú ya declaraste los objetivos y te esfuerzas en ello y no te paras a buscar la respuesta del Espíritu Santo, su lección. Y al no hacerlo, te pierdes de esa oportunidad e inviertes en esta. Y hacer ese cambio requiere esfuerzo. Dejar esto para ahora buscar la respuesta del Espíritu Santo, que parece tan vaga, tan difusa o abstracta. Ese es el primer esfuerzo. El segundo esfuerzo es darte cuenta qué es lo que está impidiendo la respuesta del Espíritu Santo. Tus juicios, qué es lo que estás pensando. Es un trabajo de honestidad y de contacto y cercanía con lo que está pasando en tu mente, con lo que tú estás poniendo, con lo que tú estás tapando la realidad del Hijo de Dios. Entonces, eso suele requerir otro esfuerzo porque lo que hace en primer momento es incrementar el malestar, entrar en contacto. No incrementar el malestar en sí, sino ahora en la conciencia aparece ese malestar, porque el malestar siempre va a estar en diferentes momentos, aunque nos distraigamos y parezca irse de la conciencia, siempre emerge. Pero en ese momento, en la búsqueda, precisamente permitimos es que entre al estrato más superficial de la conciencia, que yo llamo el consciente, ¿no? Es decir, lo que ahora estamos experimentando interna y externamente. Ese contacto requiere esfuerzo porque es como una incomodidad. Y para salir de esa incomodidad se requiere de otro esfuerzo, que es dejar de querer tener la razón. Dejar de querer sostener eso sobre el mundo, sobre tus hermanos, esas ideas, esos juicios. Y esto se percibe como algo difícil o como un sacrificio. No vamos a explicar en este video por qué esto es así, porque es de las cosas más avanzaditas, digamos. Pero
al percibirse de esta manera, se convierte en un esfuerzo el dejar este juicio, el abandonarlo, el soltarlo, el renunciar, el entregar, todos estos términos que usamos como sinónimos de la función que nos corresponde dentro del perdón, la función que nos corresponde a nosotros, la cual permite y habilita al Espíritu Santo para sanarnos. Sí, es cierto que nuestros esfuerzos son negativos, no son positivos, no es de construir o hacer algo. Nosotros no nos podemos sanar a nosotros mismos. Nosotros no podemos, por eso a veces decimos, no podemos perdonar, porque nosotros recibimos el perdón y en este propósito de querer recibirlo, puesto que significado y propósito son lo mismo, lo llamamos perdonar. Es nuestra función permitirlo, pero no podemos sanarnos a nosotros mismos. En ese sentido, nuestros esfuerzos no son positivos o constructivos, pero incluso pueden ser expresados de una manera positiva o constructiva, de hacer algo. Por ejemplo, cuando dice el curso construye un puente o construye un canal, nosotros estamos así cerrados y nosotros al hacer el esfuerzo, la función que nos corresponde en el perdón, abrimos ese canal y permitimos la sanación. Entonces se puede hablar como construir un puente o un canal, pero un puente y un canal están vacíos de por sí. En ese sentido es negativo, sigue siendo negativo. Entonces es un tema, tienen que estar vacíos porque si no, no dejarían pasar el agua o no dejarían pasar los transeúntes, los caminantes. Entonces es un tema de lenguaje de lo que queremos expresar y cómo queremos hacernos entender lo que en sí nos corresponde a nosotros, hacer o dejar de hacer. Como no es positivo, sino negativo, pero ese no es nuestro punto inicial, nosotros estamos haciendo algo, de ahí que esta confusión viene de la cita del curso de que el perdón no hace nada. Pero nosotros partimos de que estamos haciendo algo. Para perdonar tenemos que dejar de hacer eso, para no hacer ese algo, para no juzgar, para observar y esperar, que podrían ser actividades pasivas precisamente. Entonces, nosotros no es que estemos esperando en el punto inicial, nosotros estamos juzgando y no esperamos porque ya tenemos lo que queremos, estamos percibiendo lo que queremos percibir. Hemos convertido a la realidad lo que nosotros queremos que ella sea, en nuestro capricho, en nuestra gana, la hemos convertido en lo que percibimos. No estamos observando de una manera posibilitadora, porque estamos proyectando y vemos nuestra propia proyección. Pero observar siempre es el punto común, sea que proyectemos o sea que permitamos una extensión o una inclusión en el ser de las cosas y de nuestros hermanos. Entonces, como ven, hay este movimiento. Nosotros partimos de una acción y tenemos que dejar de hacer. Y ese movimiento es lo que se le llama hacer o lo que se intenta explicar explicar o transmitir a los estudiantes del curso como lo que les corresponde o su función. Es un movimiento de el hacer al no hacer, del juzgar al no juzgar, al desprenderse, estar dispuesto a desprenderse del juicio. Este movimiento requiere esfuerzo. ¿Necesitamos entonces esforzarnos? Por supuesto que sí. Ten la seguridad de ello y únete a mí en esos esfuerzos que realizamos para traer la sanación a nuestra conciencia. Únete a mí para entender esto y para integrarlo y en verdad acometerlo en tu corazón con tu voluntad para llegar al logro de la sanación. Dice la primera cita: pregúntame qué milagros debes llevar a cabo, y ello te ahorrará esfuerzos innecesarios porque estarás actuando bajo comunicación directa. Por ejemplo, acá dice actuando. Entonces, preguntar, cuando haces una pregunta honesta, que es el requisito para entrar en el instante santo, para recibir la respuesta a una pregunta honesta, que es otra vez la función del perdón, las miles de maneras de explicar lo que hace el perdón, actuando. Hacer esa pregunta es una acción, actuar, acción. ¿Me explico? Este tema de positivo, negativo, constructivo
o permisivo de habilitar un paso de vacío, constructivo vacío. Entonces, esta es nuestra manera de proceder, de actuar. ¿Qué nos dice en cuanto al esfuerzo? Que hay unos esfuerzos que son necesarios, porque hay unos que dice ahorrará esfuerzos innecesarios, es decir, tendrás que hacer unos que sí son necesarios. El esfuerzo es necesario. Siguiente cita: la oscuridad, de hecho, jamás podría ocultar a la santidad, pero tú puedes engañarte a ti mismo al respecto y realizas enormes esfuerzos por establecer su realidad. Es decir, nosotros aquí ya el punto inicial de nuestro estado es el del esfuerzo por establecer una mentira como algo cierto, a través de la creencia, de experimentarlo. Entonces vemos en el sueño y decimos, sí, es cierto, es cierto, es cierto, nos atacan, nos hieren, nos destruyen, bla, 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 bla. Pero no es así. Estamos en un estado de esfuerzo en contra de la verdad para poner este sueño, esta imagen y vivirlo como real. Entonces, dejar de esforzarse es lo que en esa dirección, y vamos a ver cómo no es solo dejar de esforzarse, sino pasar los esfuerzos a otra dirección. Pero vamos a verlo en las citas. Sigue: los hijos de Dios desperdician sus verdaderos poderes creativos en fútiles intentos de obtener un mayor bienestar valiéndose de medios inadecuados. Obtener un mayor bienestar. Sin embargo, los medios reales o los adecuados ya les han sido provistos a los hijos de Dios y no requieren esfuerzo alguno por su parte. Ahora bien, esta es difícil porque parece contradecir todo lo que estoy planteando, pero he traído esta cita para explicarles, para no hacerlo de la manera fácil, sino para explicarles que aún así sigue siendo como estoy planteando. Necesitamos un esfuerzo. No requieren esfuerzo los medios, porque los medios cuando son recibidos, pero nosotros no nos hemos valido, porque está diciendo mayor bienestar valiéndose de medios inadecuados. Nosotros no nos hemos valido de los medios adecuados. Los medios adecuados no son como los del mundo, los cuales sí requieren de esfuerzo y terminan fracasando y tienen un desgaste per se cuando parecen tener éxito. Eso es a lo que se está refiriendo. Nosotros no nos estamos valiendo de los medios adecuados. Los medios adecuados son instantáneos y no tienen oposición, mientras que los medios del mundo ciertamente tienen oposición. Otras voluntades, fuerzas mayores, límite de energía o recursos para realizar esos medios, ¿no? Para mantener en marcha esos medios, falta de energía. En cambio, los medios del curso son fe, creencia y visión. La creencia y la visión abarcan y nada les compite, ¿no? Dice la siguiente: es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte, mas ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún no has desarrollado. Y puesto que no lo has desarrollado, no has alcanzado dicho estado. Es un punto, alcanzas ese punto, un estado, una meta, es allá, realizado, en el sentido de realizado, allá cuando lo realices, pero no acá, cuando no lo has desarrollado ni realizado. Y vamos a profundizar en esto. El hábito de colaborar con Dios y sus creaciones se adquiere fácilmente si te niegas diligentemente a dejar que tu mente divague. No se trata de un problema de falta de concentración, sino de la creencia de que tú no eres digno de un esfuerzo continuo. Tú no eres, esto es una adaptación mía, pero significa igual que el texto, que como está la cita textualmente, ¿no? Significa igual. De la creencia de que tú no eres digno de un esfuerzo continuo, tienes que esforzarte continuamente. Ponte de mi parte sistemáticamente contra este engaño y no permitas que esa desafortunada creencia te retrase. Tenemos que aprender a colaborar con Dios. El hábito de colaborar con Dios se adquiere fácilmente, otra vez una meta. Cuando lo adquieres, y vamos a ver en las siguientes citas, ya no hay esfuerzo, pero
tienes que ser diligente y tienes que utilizar esfuerzos para llegar hasta allá. Es la escalera de la ascensión, es lo que hace un varón cuando sale a talar un árbol y por fin consigue talarlo y cortarlo en trozos que pueda usar. Dice, esta es la pregunta que debes hacerte. ¿A dónde debo acudir en busca de protección? ¿A dónde? Otra vez, un objetivo, una meta, un lugar a alcanzar. Busca y hallarás. La búsqueda que tiene sentido se emprende conscientemente, se organiza conscientemente y se dirige conscientemente. Es decir, está relacionando el a dónde con una búsqueda. Busca y hallarás. ¿Hallar? ¿Hallar qué? La protección. Buscarla para hallar la protección, el objetivo. El objetivo, sigue la cita, el objetivo debe formularse claramente, protección, y luego tenerse siempre presente, luego, porque vamos a ver que habla del futuro. Te resulta más fácil aprender cuando crees que lo que estás tratando de aprender tiene valor para ti. Lo que tratas de aprender otra vez es el objetivo, es la protección. Tratar de aprender es esa búsqueda, ¿no? Vendría a ser la búsqueda. Cuando tomas una decisión con respecto a un objetivo, tomas una decisión con respecto a los esfuerzos que vas a llevar a cabo en el futuro. Y entonces ahí está. El objetivo fue definido claramente, la protección. Tú decides si voy a ir en pos de la protección y debe tenerse en cuenta en el futuro. Y arriba decía, y luego tenerse siempre presente, es decir, luego a posterior, ¿no? Futuro. Entonces, la búsqueda de la protección requiere esfuerzo. Por eso es por lo que tienes que elegir escuchar una de las dos voces que hay dentro de ti. El Espíritu Santo se encuentra en ti en un sentido muy literal. Suya es la voz que te llama. Aún en este mundo es posible oír solo esa voz y ninguna otra. Ello requiere esfuerzo, así como un gran deseo de aprender. Ahí otra vez se vuelve a relacionar lo que dijimos de aprender, del logro y el esfuerzo para acometerlo, para conseguirlo, ¿no? Hallar. El aprendizaje per se es el hallar. Lo aprendí, lo hallé. Y el gran deseo de aprender, los esfuerzos que acometes en pos de ello, ¿no? Tomaste una decisión, ahora deseo eso. Tomaste la decisión respecto a ese objetivo y ahora los esfuerzos se canalizan hacia allá hasta conseguirlo. Tu vigilancia es señal de que quieres que Él te guíe. La vigilancia requiere esfuerzo, pero solo hasta que aprendas que el esfuerzo en sí es innecesario. Me encanta esta cita porque acá plantea esas dos estancias, esos dos estados de no esfuerzo y de sí esfuerzo. Hasta que aprendas, es decir, hasta que lo logres. Por eso puse esas otras citas primero, que de hecho ya están de por sí en orden en el curso. Las saqué en orden. Entonces, cuando lo aprendas ya no requiere. Pero necesitas estar en vigilancia, solo a favor de Dios, cuando habla el curso de todo esto en favor de Dios, y eso requiere esfuerzo para dejar de tener que esforzarte. Claro, porque debes llegar a un punto de un estado natural, pero como partimos de un estado no natural, se requiere esfuerzo para abandonarlo, para dejarlo, para posibilitar lo otro, para volver. Has realizado enormes esfuerzos por conservar lo que inventaste porque no es verdad. Hiciste el esfuerzo más bien de levantarlo y ahora una placa tienes que empujarlo para dejarlo caer, ¿no? Es un esfuerzo. Por lo tanto, ahora tienes que canalizar lo que había dicho antes, el movimiento, canalizar todos tus esfuerzos contra ello. Entonces no es simplemente como y ya, como que, no, verdad que lo dejo y, ya veo, no. Tienes que canalizar tus esfuerzos en contra de ello. Solo esto puede eliminar la necesidad de tener que esforzarte. Solo esto puede invocar al ser que tienes y que eres. Claro, cuando ya estás en el ser, ¿qué necesidad hay de esfuerzo? No hay necesidad de esfuerzo. Se acaba la lucha en el ser. Aprender de Cristo es fácil, pues percibir con Él no entraña ningún esfuerzo, pero ya hacerlo, percibir con Él.
Deja que sea el Cristo en ti quien interprete por ti y no trates de limitar lo que ves con creencias pueriles indignas del Hijo de Dios. No trates. ¿Recuerdan arriba cuando antes en la cita, a mí me parece acá arriba porque estoy en un blog de notas, cuando habla de tratar de aprender, aparece nuevo el término tratar, y tratar está enlazado con esfuerzo en las anteriores citas. No trates de limitar. Se podría decir trata de no limitar. También puede decirse y sigue significando lo mismo. Entonces esfuérzate en este sentido. Pues hasta que Cristo no sea aceptado completamente, lo que venía diciendo, el Hijo de Dios se considerará a sí mismo huérfano. Por tanto, tiene que aprender que no lo es y por tanto tiene que esforzarse. Son muchos los esfuerzos que se llevan a cabo tratando de hacer santo aquello que se odia. Otra cita del curso, y ahí se relaciona perfectamente esfuerzo con tratar. Y por último, una que es súper evidente. Une tus esfuerzos al poder que no puede fracasar y solo puede conducir a la paz. Tenemos que esforzarnos. Espero que les haya gustado el video. Recuerden que profundizo estos temas en el grupo Velocidad de Dios, con artículos concienzudos, de larguitos, no son comentarios ni reflexiones sencillas, sino larguitos, bien construidos. Y allí en el grupo Velocidad de Dios he generado categorías de estos artículos. Algunos son para enfocarse en el perdón netamente, los pongo en color amarillo. Algunos son para revisar algunas miscomprensiones, malas comprensiones que se tienen en torno al curso, los pongo en azul claro. Y luego en azul índigo o color añil pongo lo que llamo notas, que son temas que no son el perdón, pero que no son revisiones, cosas de las que me he dado cuenta que son importantes tener en cuenta, que ayuda a tratar todos los demás temas más allá del perdón, si se puede decir más allá del perdón, porque todo está conectado, pero que no están tan involucrados directamente con la práctica. Entonces toco varios temas que son orientadores, que te ayudan a enfocarte, ¿no? Y abandonar otras cosas. Entonces está bien organizado el grupo Velocidad de Dios. Para el que esté interesado, puede entrar puede participar de este grupo, de leer todos estos artículos con una suscripción a Patreon. El link lo encuentran en la descripción de este video, por solo 3 o desde 3 euros al mes en el nivel Pecesuelos. Cuando entren al link van a entenderlo del nivel Pecesuelos. Y también esta suscripción les permite entrar a la comunidad de Discord, la cual, ya he dicho en los anteriores videos, tiene con solo 2 clics tú entras a diferentes chats, pero está muy bien organizado. Es de las aplicaciones más usadas, tal vez no para este tema del curso, pero sí es de las más usadas, se actualiza constantemente y cada vez la mejoran. Y se usa para muchas cosas, y sobre todo tiene esta capacidad de organizar chats para que no se acumule y la conversación no sea tan... Entonces ahí hay múltiples chats y hay multimedia, conocerás personas, podrás compartir. Puedes también abrir un espacio, un sencillo chat, yo te lo abro, tú lo pides, yo te lo abro y puedes escribir tus reflexiones. Todo esto con esta suscripción mensual. Adiós.